con nuestra conversación. Yo lo primero que quería preguntarles cuál fue su interpretación del texto. Pero calmación, como no su interpretación en un sentido profundo, sino de qué chucha pasó. Yo quiero que acá y ahora, sobre todo porque a mí me costó, y me cuesta así en gerundio, descifremos un poco cuál es la lectura o cuáles son las lecturas de la condena. Abro la palabra. Em, si quieren que los guíe un poquito, como para tratar de empezar a hablar del texto. Em, no sé, pues nos sirve, no sé, pues quizás distinguir si hay claramente uno o dos momentos especiales en el texto, también ver cómo ustedes interpretaron ciertas escrituras, porque a mí siempre pasa, cuando me sale algo sospechoso en Kafka, yo digo, es problema de la traducción, porque es alemán, pues, y me decían, nos dieron dos traducciones, pero las dos me dejaron igual, que es como sobre ciertos eventos que a mi juicio parecen como de carácter sobrenatural, como de carácter mágico, pero yo no sé si eso estuvo en la lectura de ustedes. De hecho, con la Francis, que es la que está como preparando esta sesión, me dijo que ella lo iba a tener que revisar de nuevo, porque no lo había visto. Entonces, quería consultarles eso, también su interpretación como más o menos qué ocurre, como si pasa, no sé, como ¿cómo se llama esto? El gato cósmico, que como que todo era una imaginación de un cabro chico en coma, o si son eventos reales que ocurren en un espacio, quiénes están locos, o si es como un absurdo como atmósfera. ¿Se entiende? Como usemos esa guía y después yo les voy a compartir el texto para que vayamos em, desglosando un poco lo que, según yo, defiende como el que los dos estén como muy loquísimos. Probablemente si ustedes me lo dicen ahora, como que no hay para qué llegar al texto, pero no locos como patología o como asunto, ¿cómo decirlo? Como una clase de anormalidad mental, sino locura como que eso no se inscribe en una racionalidad como tal y como nosotros la conocemos o en un mundo como coherente. ¿Ya? Así como de coherente de reacciones humanas concatenadas lógicamente. Dicho eso, démosle. ¿Qué pasó en la condena? ¿O qué piensan? Aquí equivoquémonos nomás. No se peleen. Eh, ya, yo pensé que el protagonista, que es el que nos habla todo el rato, al final era como que estaba mintiendo. Y que cuando el papá le dijo como no, todo lo que tú creías que estabas haciendo bien no era así, entonces por eso se suicida, como que se encontró que su vida era absurda. Estaba mintiendo como que siempre le había mentido sobre la existencia. Es que esa weá, De- hoy es tan difícil. Siempre le había estado mintiendo sobre la existencia del amigo. Al papá claro, y a la polola. Ya. Estaba mintiendo. Lo voy a anotar, porque de hecho esta es una de las cosas que yo no logro resolver. Estaba mintiendo sobre... o sea, igual me dejó loco como que después que el papá le dijera como no, sabes que realmente yo sé que no hablabais con él, yo hablaba con él y era mil veces mejor, y dije como, what, y como que, Como que se no sé, contradice, porque eso implicaría como que existe de alguna manera, pero también sí, podría ser como una manera de enloquecerlo deliberadamente, como el papá no loco, podría ser una manera como maquiavélica de enloquecer al hijo. Yo cuando O, leí eso me pasó que era como, ¿por qué el papá hablaría con el amigo del hijo? O sea, qué raro. Y me encima como por rancio, carta, sí. además. Ya, voy a poner también rancio, importante. ¿Estaba mintiendo sobre el amigo o no? Y que existía efectivamente y moría. Mira, acá estaba muriéndose. Ya, acá igual tenemos como tres opciones, según lo que rastreo como en base a lo que dice el Pablo, que primero, como el papá primero se acerca al hijo y le dice así como, pucha, ya dime la verdad, como en la buena onda, y después le va a decir como que el amigo no existe. Pero esa es como la primera etapa de todo como el gran debate que tiene con el papá. Y después el papá va a asegurar que el amigo sí existe, y la prueba de que existe es que él la estaba enviando cartas. Y eso podría tener dos razones de ser, a mi juicio. Si encuentran que hay otra,
se encuentra que hay otra, me leí nomás, pero la primera es la que ya les dije, que es como que el papá quiere hacer enloquecer deliberadamente al hijo, pero la otra podría ser como que el papá está armando una metáfora como de ese amigo que en verdad era el hijo que él quería tener. Como una metáfora como para dañarlo y como seguir en el juego de la posible locura de su hijo que se imaginó a un hueón. Y la otra se me acaba de olvidar, pero volverá. Ah, y la otra es que el absurdo, pues como resistirse a trazar como cualquier lógica, y que el papá literalmente creía lo que dijo en el momento que lo dijo, y después creía lo que dijo en el momento que lo dijo. Como que estamos metidos en una como bruma donde la lógica no resuelve ni las más cotidianas conversaciones humanas. No sé qué piensan sobre eso. Yo estoy segura que hay muchas más, pero sigamos pensando en escenas e interpretaciones. ¿Alguna escena en especial que le llame la atención? Hablemos primero como de la discusión o inclusive de lo que, cómo es George antes, George. Eh, como, ¿vemos algo sospechoso en George antes de este como episodio con el papá? Algo que nos haga así como... Como que no quería ¿darlo? contar que tenía polola, o sea, novia, como que no le quería contar a la amiga, es como, o sea, no sé, Ok, ¿qué tiene? Eso Pues sí. cuando, ¿por qué no comentamos. le vaya a contar? Como eso. Además, como las menciones de la mamá, como que nombran hartas veces a la mamá y que tenía un negocio, creo, o un tipo de negocio donde trabajaba la mamá y el papá y la mamá ya muerto. Entonces habían como muchas menciones a la mamá muerta, pero sin descripción, es como, vi un árbol, era como así tal cual nada más. Y no sé, como la nombraban como súper importante y no pasaba nada. Igual con la novia, como que si tengo una novia y cero descripción, me voy a casar, cero descripción. Entonces, y da como coincidencia que justo son dos personajes femeninos, tal vez tiene algo que ver ahí, tal vez no. Ya, ok, voy a poner ausencia de personajes femeninos como sujeto. Sí, igual me había llamado la atención esa como condescendencia supuestamente por la que no quería hablar de su noviazgo, de su compromiso. Eh, em, no sé si lo entendí bien, pero Ujú. como con esto como imaginando que su amigo estaba tan mal que para qué él iba a Fregarle la contarle igual, cara. claro. Estoy en la mierda, amigo. Y la otra escena que a mí me dio mucho nervio era lo de cuando empieza a describir cómo está su papá, que igual me quedé con lo que se dijo en la cátedra, como que lo estaba infantilizando. Ujú. Igual le creí todo el rato al narrador. eh, y luego con la cátedra me di un poco vuelta como lo que pensaba, pero que estaba como ¿Qué tan sombrío, sucio. qué decía Horst en la cátedra? No la revisé antes de armar la sesión. Así como, me refiero, no todo, sino como en el sentido que te dio que te dio la vuelta. O sea que como que lo hacía como voluntariamente, quería volver un niño a su papá. Y yo lo había considerado como una descripción, como de la situación real. Pero claro, si Mm, él quería de alguna manera reemplazar a su padre, el rol de su padre como patriarca y como cabecilla, de acuerdo. igual eh, tenía como tenía que de alguna manera rebajarlo. Hoy, ¿saben qué? Voy a compartir el texto porque creo que estaría como en desacuerdo con con lo que dice Horst, pero creo que va a ser bacán que la revisemos así como textualmente, porque yo también sería como tú que confía en el narrador, pero el narrador tiene un problema, que también esa era una de las cositas que les quería comentar. El narrador de este texto, por la lectura pseudo cuidadosa que hice yo, me da a entender de que él solo accede a la subjetividad o a los pensamientos de George. Él no accede como a la subjetividad del padre.
y a veces el narrador habla como narrador en sí mismo, pero a veces habla mediado por George, como las cosas que George veía y sentía. Y esa línea yo creo que es toda la que hay que cuestionar. Y lo que no me acuerdo es si esa descripción que hace del padre es del narrador hablando por sí solo o el narrador hablando con George, con la visión, perspectiva de George como mediador. No sé si les parece eso así. ¿Les tinca que comparte el cuento para que lo vayamos revisando? Ya, Yo me acá. había cuestionado un poquito eso porque no, tampoco recuerdo cómo se narraba esa parte, pero hablaba de él con mucho cariño igual, como que lo iba a incluir en su casa, no sé, entonces eso también me hizo un poco de ruido. Claro, si es que era una infantilización como en la mejor de la buena, como poco estratégica, como poco sin maquiavelismo que estuviera dentro. Y además, igual esa pulsión la confirma un poco cuando obedece al papá, po. Mm. Obviamente pueden estar en contradicción, po, o sea, como él odiando al papá, pero también queriéndolo, pero Igual creo que dice al principio como que se dio cuenta de lo mal que está el papá y es como que esas cosas no pasan de un día para otro, tu papá no estaba mal y de repente, o sea, estaba bien y de repente mal, entonces eso lo muestra como súper, y me di cuenta que tal vez no era autovalente, o como porque tenía los calzoncillos rotos, pasó una cuestión así, y es como, entonces no lo veía, y es como raro, es y que, verdad. ujú, Yo creo que esa parte yo la vi como una transformación. eh, como parte de lo absurdo, como parte de este mundo así como no maravilloso, pero como fuera del mundo así como tal y como nosotros lo conocemos, porque él también dice que el papá en la pega es un señor muy distinto. Entonces él lo ve día a día, entonces no es como que esté completamente ausente. Ha sido un mal hijo porque se da cuenta que, no sé, pues la mamá se murió y el guan no se ha ido a tomar un tecito con él a su casa en harto rato, pero igual creo que como se comían alguna cosita en el negocio, lo digo con palabras que como que no remiten mucho al texto, pero eso tenían yo entendido, como que tenían como una relación bastante fraternal con el papá en el marco de la pega. En el marco de la pega que, a su vez, como con esto de la sustitución de los liderazgos en la empresa, parece que no era tan pacífico ni tan pasivo la transición como George se lo imaginaba. Pero en apariencia eso estaba, entonces yo no sé si fue como un abandono de George al papá y si, quizás es como atmosféricamente una transformación del papá como en el espacio privado, ¿cachai? Como que en el espacio pseudo público, el papá no es el tirano, no tiene el poder, ¿cachai? Es alguien que está como perdiendo su espacio donde antes lo tenía, y el hijo como adulto lo está trascendiendo, pero en el espacio privado, el papá todavía tiene el peso, ¿cachai? El papá todavía tiene el peso de haber sido quien lo crió. Yo creo que ese poder como de padre, así esencialmente, no hay cómo arrebatárselo, ¿cachai? Y justamente eso como que separa las dos dimensiones del papá. Aquí, no se silencien, vayan interrumpiendo nomás esto, soy yo pensando en presente con ustedes. Eh, Eso, y si quieren podemos, el cuento es cortito, así que lo podríamos leer entre todos ahora, si les tinca, en vez de tenerlo como solo ahí. No, no les A tinca. mí sí me tinca. Sí, ah, ya. Que el silencio. Perdón, yo estoy así como una señora, así como que me voy a estar sacando la chaqueta y poniendo la chaqueta. Bien, estoy como afioleita. Ya. Para romper el hielo, yo le voy a leer los dos primeros párrafos. ¿Ya? Era domingo por la mañana, en lo más hermoso de la primavera. George Bedeman, un joven comerciante, estaba sentado en su habitación en el primer piso de una de las casas bajas y de construcción ligera que se extendían a lo largo del río en forma de hilera, y que solo se distinguían entre sí por la altura y el color. Acaba de terminar una carta a un amigo de su juventud. Ah, mira acá. Perdón, es que lo dice el narrador, no está mediado por George. Esto es la tercera vez que me leo esta wea, ya. Perdón, voy a anotar eso. Acaba de terminar una carta a un amigo de su juventud
que se encontraba en el extranjero. La cerró con lentitud juguetona y miró luego por la ventana, con el codo apoyado sobre el escritorio, hacia el río, el puente y las colinas de la otra orilla con su color verde pálido. Reflexionó sobre cómo este amigo, descontento de su éxito en su ciudad natal, había literalmente huido ya hacía años a Rusia. Ahora tenía un negocio en San Petersburgo, que al principio había marchado muy bien, pero que desde hacía tiempo parecía haberse estancado, tal como había lamentado el amigo en una de sus más infrecuentes visitas. Pero si quieren, antes de que sigamos leyendo, podríamos como hacer nuestra observación al tiro acá, porque heavy, porque el narrador dice hartas cosas y según yo como no necesariamente mediado por George, aunque sí. Sí, este segundo párrafo porque dice que George reflexionó, entonces ya está como en su cabeza, pero al mismo tiempo el cómo este amigo suena como todavía volviendo al narrador viendo a ese amigo. No sé ustedes qué piensan, como que esto podría caber todo en la cabeza de George. Siento que suena como muy neutral, como que cuando lees también así como, él tiene un negocio, no, hombre, tiene un negocio, suena como demasiado lejano para ser el amigo, más como un amigo de juventud y se supone que debe haber pasado como mínimo 10 años para que sea de juventud como el lapso de tiempo, entonces habría más confianza, como en la narración. Entonces tú dirías que es como más la voz de un narrador y no tanto como de dentro de la cabeza de George, porque si no No habría más de como un más narrador buena como de onda. afuera. Ya. Sí, a mí también me da esa sensación, pero lo heavy es que encuentro que no me... Yo pensaba que me daba certeza de que no era George, pero ahora no lo sé. ¿Algún otro comentario sobre esto? Porque muy heavy, el narrador está diciendo que existe un amigo que está en San Petersburgo, que es lo que el papá en principio va a negar y después va a volver. Eh, ¿No? Yo tengo una pregunta Diga. que no sé si no entiendo bien, pero ¿el amigo está descontento del éxito de George o del éxito de sí mismo en la ciudad que por eso se va? No, no, no. Lo que pasa es que el amigo antes vivía en el país de George, que yo no sé qué será, quizás la Praga de Kafka, y le empieza a ir mal donde él vivía con George. Entonces, por eso se va a Rusia a probar suerte en lo comercial. Y al principio le va a ir bien en Rusia, pero después no. Eso es. A Ah, eso se ya. refiere acá. Porque ahí como que me confunde porque si dice descontento de su éxito en su ciudad natal. A ver, estoy tratando de cachar si cabría como para pensar que eso se refiere a George. No, yo creo que se refiere al amigo descontento de su desempeño empresarial en el país en el que vive George. Porque después este había literalmente huido hacía ya años a Rusia, está como subordinada a la frase anterior, ¿cachai? Entonces ahí cachamos bien el sujeto, a menos que George haya ido a Rusia. Y eso no nos convendría nada. Sería un poco peor. No sé qué dice el público, ¿de acuerdo? El amigo está... ¿Sí? Ya, bacán. ¿Sigamos leyendo? ¿Quién quiere leer? Ya yo sigo. Acá. Em, de este modo, se mataba inútilmente trabajando en el extranjero. La extraña barba solo tapaba con dificultad el rostro bien conocido desde los años de la niñez, rostro cuya piel amarillenta parecía manifestar una enfermedad en proceso de desarrollo. Según contaba, no tenía una auténtica relación con la colonia de sus compatriotas en aquel lugar, y apenas relación social alguna con las familias naturales de allí, y en consecuencia, se hacía la idea de una soltería definitiva. Me da risa como... Oh. Perdón, dale. ¿Qué podía escribírselo a un hombre de este tipo, que evidentemente se había enclaustrado, de quien se podía tener lástima, pero a quien no se podía ayudar? Se le debía quizá aconsejar
que volviese a casa, dar existencia, que reanudara todas las cosas, para lo cual no existía obstáculo y que, además, confiase en la ayuda de los amigos. Pero esto no significaba otra cosa que decirle al mismo tiempo, con precaución, y por ello, hiriéndole aún más, que sus esfuerzos hasta ahora habían sido en vano, que debía por fin desistir de ellos, que tenía que regresar y aceptar que todos, con los que tenía que regresar y aceptar que todos, con los ojos muy abiertos de asombro, le mirasen como a alguien que ha vuelto para siempre. Ay, perdón. Que solo sus amigos entenderían, y que él era como un niño viejo, que debía simplemente obedecer a los amigos que se habían quedado en casa y que habían tenido éxito. Ya, a mí eso hasta ahí no me genera conflicto, como descripción de la mala situación del amigo. A mí eso sí, aquí es lo que, no sé, no me acuerdo quién dijo, que como que le costaba decirle, esta es la condescendencia que habían mencionado, po. Como que le costaba, como, no sé, le tenía mucha pena al amigo que estaba lejos, también está solo. Igual la cita creo que dijo que infantilizaba al papá, y aquí infantiliza al También amigo. infantiliza al amigo. Eso iba a Es como, señalar, sí. como todo el rato él parece que es el único adulto en el cuento. Mm. Ah, y podríamos después señalar, esa sería otra interpretación. Acá estamos como explorando weas que ustedes pueden decir en su prueba y eso. Podríamos decir que después logra revertirse esta situación al final. Como que él es quien, ¿cómo se llama? Acata la condena, como lo habría hecho un niño, ¿cachai? Me decía subyugado porque le dice a los papás así como, los quiero, siempre los querré. Em, Como que ganar el tirano, gana el tirano. ¿Les tinca seguir leyendo? O si quieren podemos como saltarnos esta parte y ir a como la parte del papá al toque, no sé, como ustedes quieran. ¿Hay algo en el chat? ¿Dónde quedamos? Quedamos ahí, en el incluso, e incluso. ¿Leo yo entonces? Sí, por favor. E incluso entonces, sí, ¿no? Ujú. Ok. Así es. E incluso entonces era seguro que tuviese sentido toda la amargura que había que causarle. Quizás ni siquiera se consiguiese traerle a casa. Él mismo decía que ya no entendía la situación en el país natal, y así permanecería, a pesar de todo, en su extranjero, amargado por los consejos y un poco más distanciado de los amigos. Pero si siguiera realmente el consejo y aquí se lo humillase, naturalmente no con intención, sino por la forma de actuar, no se encontraría a gusto entre sus amigos, ni tampoco sin ellos. Ujú. Se avergonzaría y entonces no tendría de verdad ni hogar ni amigos. En estas circunstancias, ¿no era mejor que se quedase en el extranjero tal como estaba? ¿Podría pensarse que en tales circunstancias saldría realmente adelante aquí? Si queréis, dale nomás. Por estos motivos, y si se quería mantener la relación epistolar con él, no se le podía hacer verdaderas confidencias como se le harían sin temor al conocido más lejano. Hacía más de 3 años que el amigo no había estado en su país natal y explicaba este hecho apenas suficientemente mediante la inseguridad de la situación política en Rusia, que en consecuencia no permitía la ausencia de un pequeño hombre de negocios, mientras que cientos de miles de rusos viajaban tranquilamente por el mundo. Pero precisamente en el transcurso de estos 3 años habían cambiado muchas las cosas para George. Sí, George, no sé. Digamos George. George. Jorge, claro, es que sí suena como más Sobre alemán. la muerte de su madre, ocurrida hacía 2 años, y desde la cual George vivía con su anciano padre en la misma casa. Había tenido noticia del amigo, y en una carta había expresado su pésame con una sequedad que solo podía tener su origen en el hecho de que la aflicción por semejante acontecimiento se hacía inimaginable en el extranjero. Ahora bien, desde entonces, Espera, ¿puedo George... hacer una observación ahí? Ujú. La sequedad del amigo, ¿ven esa seña? Yo creo que podría ser una reacción a que ya se está escribiendo cartas con el papá.
Así como que no haya, como que no le haya tenido ni una buena onda al George. ¿Ustedes qué piensan? ¿Podría funcionar de esa manera? Porque Como igual, que no sé por qué se supone que como que le deja hablar o se pone más reacio porque tiene polola, una cuestión así no le cuenta, pero ahí como que todavía no dice que tiene polola, creo. Y además acaba de decir que vive con el papá en la casa, entonces vive con el papá en la casa y se dio cuenta recién que estaba mal. creo que a mí me está convenciendo que el amigo existe y que le escribe a, que se escribían con el papá. Por eso de la sequedad que el mismo George no se puede explicar. ¿Algún otro comentario? También disputen esta weá, es solo como otra relectura. ¿No? ¿Sí? Pablo, Cita, ¿de acuerdo? Dani, Carla, Javi. Sí, solamente no entiendo cómo ¿por qué tendría que tener una mala actitud hacia George o esa sequedad hacia George? No, eso no es lo que no me queda claro. O sea, estando como haciendo, comunicándose con su papá, no comprendo por qué eso implicaría esa actitud. Ah, como si el papá le hubiera estado escribiendo cartas al hijo, no sabéis por qué, eso implicaría que fuera pesado el amigo con George. Claro. Eso es porque el papá le estaba diciendo al amigo que a George le estaba yendo bien en la pega y que George tenía Ah, una ya. prometida, ¿cachai? Todo lo que está ocultado, ya. Eso es lo que yo entendí como de lo que le decía al papá cuando le confesaba, que aún no sabemos si era Mm, verdad o no, a la abuela del hijo. Por eso sería. Y entonces Gracias. el amigo le tendría mala, po, así como, oye, este culiao me está mintiendo. Em, Buena. Entonces, bueno, ahí no nos ha convencido, a mí no me convenció con la sequedad, pero yo creo que una pista, o sea, si Kafka nos quería confundir, como que lo está haciendo en serio. Em, ya. Habíamos quedado ahí. Terminemos, Carla, te voy a decir que si podéis, terminé este parrafito y después yo creo que nos vamos a saltar al tiro a la parte así del papá Brigia o si quieren a la del suicidio, porque yo igual les quería hablar un poquito del texto de Guattari y en verdad pensé, no sé, siempre pasa demasiado rápido el tiempo con ustedes. Ya se está haciendo tarde para que alcancemos. Carla, habíamos quedado por ahí, En el ahora bien. en el... No, ¡Ay, no! ¡Ay, lo hice! perdón, ¡No lo perdón. veo! ¡Ay, lo vi! ¡Ahí lo vi! Ahí estás. Ya. Ahora bien, desde entonces, George se había enfrentado al negocio como todo lo demás, con gran decisión. Quizá el padre en la época en que todavía vivía la madre lo había obstaculizado para llevar a cabo una auténtica actividad propia, pero por el hecho de que siempre quería hacer prevalecer su opinión en el negocio. Quizá desde la muerte de la madre, el padre, a pesar de que todavía trabajaba en el negocio, se había vuelto más retraído. Quizá desempeñaban un papel importante felices casualidades, lo cual era incluso más probable. En todo caso, el negocio había progresado inesperadamente en estos 2 años. Había sido necesario duplicar el personal. Las operaciones comerciales se habían quintuplicado. Sin lugar a dudas, tenían ante sí una mayor ampliación. Ya. Gracias, Carla. Yo aquí quería hacerle una mención. Acá está hablando el narrador. Ay, el chat. ¿Qué dice el chat? No, muchas gracias. Salió súper. Sí, salió bien. Ay, está diciendo. Ah, ya. Está el narrador solo, pero en realidad es el narrador hablando de lo que le pasó a George y por consiguiente podría estar como infiltrándose en la conciencia de George. Pero hay un problema que yo encontré acá. En la primera frase, él dice, el narrador, ahora bien, desde entonces, George se había enfrentado al negocio, como a todo lo demás, con gran decisión. ¿Qué piensan ustedes que puede estar escondido en esa frase? En ese, como a todo lo demás.
¿no? Como que suena como halago igual, pues así como no, lo está haciendo bien en todas partes. ¿Sí o Y no? además que conoce todo lo demás, pues como que de repente amplió todo su conocimiento como narrador. Un poquito parcial para ser narrador, como esa desconfianza de la, o sea, esa parcialidad que decía la cita que acusó Horst al narrador, como que en realidad mostraba lo que George quería mostrar. Yo creo que esto podría ser una señal de eso, en dirección de lo que decía George, o sea, George, lo que decía el otro alemán, Horst. Igual, a pesar de que está involucrado el narrador, no solamente abarca estos aspectos muy positivos de Ujú. George, pero no considera ninguna tristeza acerca de la muerte de su madre. Una. Solamente que su padre está como un poco retraído, pero Y él no. retraído, una palabra así como Sí. media, así como amarilla, media política, así, no puede ser como desgarrado, deprimido, en la caca. Sí. Además, igual, yo quería señalar otra cosa. Puede también haber otra posición en este como todo lo demás. En realidad es un narrador, como que lo pseudo conoce todo, pseudo lo sabe todo, porque sabe el pasado, presente, futuro, em, pero está ironizando sobre George, sobre todo porque conoce su final, que había enfrentado todo lo demás con gran decisión, como la condena, que enfrentó con gran decisión. Entonces, si fuera algo así como un pequeño guiño como al absurdo, a la ironía a la ironía no en el sentido así como de chiste, sino como de, ¿cuál es la definición de la ironía? Voy a tener que buscarla en la RAE. No, decir exactamente lo contrario a lo que se quiere decir, eso, ahí me acordé. Em, También podría ir en esa dirección, creo yo. George se había enfrentado al negocio como a todo lo demás con gran decisión. Como que no sea un halago seco. Así que igual tienen dos posibilidades para su análisis textual. Cuando esto, lo que estamos haciendo, en realidad ahora me acabo de dar cuenta, como que yo siempre les paso contenido a ustedes, pero es súper importante esto, porque esto es lo que se hace en la prueba. Como que tú vas a ir leyéndolo una y otra vez, y te encontrás una frase y tenés que sospechar. Sospechar de esa frase, como mirarla de hartos ángulos. Así que acá. ¿Alguna otra observación de este párrafo? Como que igual nosotros estamos tratando de clarificar la posición del narrador, que ahí cada quien va a tener que ver cómo se moja el potito, con qué. Mm, Como que el padre igual había sido como un obstáculo para George antes y que tras la muerte de la madre como que ya no era tanto, como que lo podía dejar ser completamente como, y ahí como que podía tomar las riendas y hacer todo como con gran decisión, porque el padre ya no lo estaba como obstaculizando tanto. Sí, totalmente. Y de hecho, quizás lo estoy leyendo mal, pero hay una parte acá que dice, quizás desempeñaron un papel importante felices casualidades, entre las que se considera como el dolor del padre y la muerte de la mamá. No sé si ustedes ven eso también. Como que estaba pensando recién en los nombres y que creo que no nombran, no se sabe el nombre del papá, ni del amigo, ni de la mamá, ni de la novia. Me estaba ¿No, yo acordando como, tampoco? creo que de la novia tampoco, no estoy segura. Sí, pero todos los otros no tienen nombre. Como en el libro Los ojos del perro siberiano, creo, que el único que tiene nombre es el personaje principal, que no es el narrador. Y aquí como que podría ser parecido, Es pero no sé. verdad. Que es como raro igual, porque si es una historia es mucho más fácil decir como, incluso más corto, como el nombre X en vez de mi amigo que está en Rusia ahora, o mi papá o mi mamá. Esa, mm, yo creo que siempre es súper importante, Francesca, me parece acá lo que dijiste, porque es algo súper importante en el análisis textual, que cuando los nombres desaparecen, yo creo que se abre otra ventana. Así lo interpreto en algunos textos, que es que los personajes se transforman en su función. ¿Cachai? Como que son la función que
cumplen en la historia. La anonimia no es gratis, ¿cachai? Sino como para declarar así como cuál es la incidencia de esas personas en la historia, y no son sujetos, sino que funcionen. Y por eso, probablemente el narrador también solo se mete como con la subjetividad de George, porque él narra las cosas que hace el papá, pero solo sobre George habla así como de, "Ah, y recordó eso que había olvidado hace tanto tiempo, y lo volvió a olvidar", ¿cachai? Así como súper, súper, súper compenetrado con su propia mente. Así que muy buen comentario, a mí se me había totalmente pasado. Pero también lo pueden ver desde esa perspectiva. Además de, bueno, la típica, pues, como dejar todo en como un aire de incertidumbre que, no sé, enloquecerte. Maldito Kafka. Ya. No más comentarios sobre ese párrafo, ¿no? Ya. Claro, el amigo no sabía nada, las cifras eran mínimas, George se había limitado. Bueno, acá yo creo que el análisis lo van a tener que hacer ustedes. Mira, la polola sí tiene nombre. Yo prefería contarle estas cosas antes de comenzar, que él mismo era quien hace un mes se había comprometido con la señorita Frieda Bradenfeld. Pero yo también creo que este nombre tiene una función, porque ella claramente no es como sujeto, po. O sea, ¿cómo decirlo? Su subjetividad no es como de gran importancia, no tiene como grandes implicancias en el texto. Su función es más como exigir este momento de, ser el impulso, lo que gatilla la conversación con el papá. Pero, ¿por qué podría entonces ya tener un nombre si tiene una función? Yo creo que es para mostrar que ella es de familia acomodada. Yo creo que ese es un nombre que representa que es de clase alta. Eso, eso podría ser. Como que no es que no sea una función como el resto de los personajes, y que la única subjetividad que imparte es la de George, pero aquí fue útil como además marcar el ejercicio de la clase, porque si no, no se explica por qué el weón no le quiere decir al amigo porque está comprometido, po. Porque implica como que el loco va así dar el golpe final como a la mejora de su situación socioeconómica, a subir a la burguesía de manera definitiva. No sé Yo qué estoy, piensan. ¿Sí? ay, lo siento. No, dale, Estoy dale. casi segura de que Horst hizo una referencia, no sé si era el significado del nombre o estoy como que, pero no lo anoté, pero me suena mucho que él se refirió a él, a eso. Brígido, como un nombre, claro, un nombre que por algo está ahí, porque si no, Sí, como que lo sacaría como el resto. Escucha, yo no se me ocurrió revisar. ¿Viste? Este weón me convenció de que la mujer no era importante, y yo no la googleé, pues, pésima. Así hay que leer con cuidado desde el feminismo, ¿ven? Qué mal. Em, ya, entonces no vendrá a nuestra boda, un pequeño show, no quiero molestarlo, pero ¿cómo se va a molestar? Bla, bla. Tiene que aceptarme. Le va a contar. Estoy tratando de como ver un poco qué pasa así muy rapidito para que lleguemos a la escena del papá. Si es que les parece que hagamos eso? Sí. Gracias. Finalmente se metió la carta en el bolsillo, ya. Todo eso igual es como, o sea, bueno, obvio que no es gratis, pero más un traslado, necesidad. Miren, veamos esta parte. No existía por lo demás necesidad de ello, porque constantemente está hablando el papá. Tenía contacto con él en el negocio, constantemente tenía contacto con él en el negocio. Comían juntos en una casa de comidas, comían juntos. Por la noche cada uno se tomaba lo que apetecía, pero después la mayoría de las veces se sentaban un ratito, cada uno con su periódico, en el cuarto de estar común. A no ser que George, como ocurría con mucha frecuencia, estuviese en compañía de amigos o... Ah, ajá. O como ahora, fuese a ver a su novia. Ya no, acá el narrador no está diciendo que George es de perro. ¿Lo vieron? Porque está diciendo como todo lo lindo que hace George y todo lo muy bien que conoce a su padre, y después se caga y dice, a no ser que George, como ocurría,
con mucha frecuencia, no puede ser menos de la mitad de las veces, estuviese en compañía de amigos. O, otra posibilidad extra, como ahora, puede saber a su novia. ¿Qué piensan Igual un ustedes de eso? detalle como que no había cachado es que se no entrega la carta, pues no estamos seguros de que la entrega, porque dice que se la metió al bolsillo. Y Sí, después no, va a hablar con el papá y se mata, entonces se muere como con el secreto guardado. sí, la verdad es que yo creo que él quería esperar a hablar con el papá para mandarla, porque habla en futuro de que lo va a hacer. Mm. Él como, no sé por qué, quiere desbloquear ese logro como de hablarlo con el papá antes. Y también eso es muy raro, porque el papá usa una palabra muy cuática, así como, yo sé, me honras, o te honras con decirme. Algo así como que él con su autoridad de padre como que inviste ese gesto como de cierta legitimidad, el de confesarse con el amigo. Una hueá muy loca. Em, sí. Y, pero eso, ven acá que George en verdad, como yo estaba defendiendo a George y al narrador, como que ven que en realidad George no estaba tan preocupado de su padre, como decía la Francesca antes, como que puede, sí, puede que sea un mal weón y que lo tenga botado y que no le pueda ver así como los calzoncillos cagados porque efectivamente no está con él, po. Y pasa muy piola. ¿Sigo bajando? Ya. Traten de decirme sí o no, porque como que no les veo las caritas a todos. O sea, voy constantemente cambiando las flechas para verles, pero no siempre puedo. Claro, George se extrañó de lo oscura que estaba la habitación del padre, incluso esa mañana soleada, bla, bla. Ujú. El padre estaba sentado ante la ventana. Mi padre sigue Oh, siendo un espera, gigante. ¿Ah? eh, es que se me ocurrió algo así como pasó, que generalmente dicen que la gente como cuando se va a suicidar empieza como a cerrar cabos, como si un buen de mierda empieza a pedir disculpas y se empieza como a reconciliar con la gente. Y Ah. entonces escribe la carta, va a hablar con el papá que tenía descuidado, entonces como, uf, y después justo se mata. Brígido. Eso también es otra lectura. Como que no sé, la condena es la materialización de una decisión que George ya había tomado. Me agrada. Me gustó. Hoy creo que como que me está costando leer el texto así como con las 6 líneas narrativas e interpretativas que estuvimos tratando de abrir acá. Eh, em, ya, estamos en las 5. Mi padre sigue siendo un gigante. Allí como para que vean un poco la marca así como del patriarca, el tirano, como las dimensiones que adquiere. Yo creo que es importante hacer esa división entre el espacio privado y el espacio público, ya. O bueno, no el espacio público así como de política pública, sino de em, la civilización y la empresa, el capitalismo. Porque afuera el papá como que se fue achicando, fue perdiendo presencia, perdiendo tamaño, y en la casa George se da cuenta como de la enorme influencia que tiene su papá y las enormes dimensiones que adquiere como en su misma pieza. Tan tan, el padre retira el desayuno. Ya, desde acá. Voy a empezar a leer yo, voy a leer hasta con las manos. La verdad es que solo quería decirte, continuó York, que seguía los movimientos del anciano totalmente aturdido, que, por fin, he informado a San Petersburgo de mi compromiso. Ojo aquí, le dice por fin, entonces está asumiendo que el papá sabía de la situación, sabía del amigo y sabía que él no le estaba contando al amigo de su compromiso, ¿ya? Eso está ahí. No es que eso sea la realidad, pero es lo que efectivamente George dijo. George. Sacó un poco la carta del bolsillo y la dejó caer dentro de nuevo. ¿Cómo que a San Petersburgo? Preguntó el padre. Sí, mi amigo, dijo George, y buscó los ojos del padre. Y buscó los ojos del padre.
Posaprobación. En el negocio es completamente distinto, pensó. ¿Cuánto sitio ocupa ahí sentado y cómo se cruzan los brazos? Sí, claro, a tu amigo, dijo el padre recalcándolo. Ya sabes, padre, que en un principio quería silenciar mi compromiso, por consideración, por ningún otro motivo. Tú ya sabes que es una persona difícil. Puede enterarse de mi compromiso por otros cauces, me dije, y si bien esto apenas es probable, dada su solidaria forma de vida, paternalismo, infantilización hacia el amigo, em, yo no puedo evitarlo, pero por mí mismo no debe enterarse. ¿Y ahora has cambiado de opinión? Preguntó el padre. Puso el periódico en el antepecho de la ventana y sobre el periódico las gafas que tapaba con las manos. Voy a seguir mejor. Sí, ahora he cambiado de opinión. Si verdaderamente se trata de un buen amigo, me he dicho, entonces mi feliz compromiso es también para él motivo de alegría y por eso no he dudado más en comunicárselo. Sin embargo, antes de echar la carta, quería decírtelo. Miren, acá no ven que George quizás como, ahora que sabemos que es un egoísta, porque en realidad no ve al padre todo lo que el narrador como que sugiere que lo ve, ahora que sabemos que en realidad se preocupó súper poco de su papá, no piensen que esta frase como que indica un poco lo self-centered, que es George, no sé cómo decirlo en español, es como quizás lo autorreferente, como que el mundo gira alrededor de él, porque su decisión es que si es un buen amigo, que es como el punto de inicio, la prerrogativa. Si es un buen amigo, entonces va a ser feliz con que yo sea feliz, como pensando en él y solo en él. Diciéndoselo a un weón sobre el cual no ha estado pensando ni preocupándose durante todo ese tiempo. ¿Ya? Eso es algo que expone el narrador y que también lo señala el narrador antes con esta cita que acabamos de leer, que en realidad pasaba muy poco, que cenaban con el papá juntos. ¿Qué piensan de eso? ¿Están de acuerdo? Igual como que antes lo dice como que estaba muy solo el amigo. Como que no, porque como que jura que lo bien que está le va a molestar al amigo, como, ¿y por qué? Además jura que está solo cuando como que las cartas ya son más distantes. Tal vez el gallo ya tiene toda su familia allá y por eso no le escribe, porque el cacho que le quedó, no sé, en el país donde están. Es verdad, como que también, aunque sea infantilizándolo o teniéndole así como pity, compasión, como aunque sea teniéndole compasión, igual está como todo el rato mirando a sí mismo, de como si él fuese más o menos el centro del mundo, la única alegría del amigo. Como si él erra, si él se equivoca, George, como que va a quedar la cagada, como que no lo podría resistir el amigo de San Petersburgo. A mí me tenía convencida George hasta este momento. Y me lo había leído 2 veces. Bacán. Ya, sigamos. George, dijo el padre, y estiró la boca sin dientes. Escucha por una vez. Has venido a mí por este asunto, para discutirlo conmigo. Esto te honra sin duda alguna, pero no sirve para nada. Yo creo que con te honra bueno, ahí traten de ver como qué significa ese te honra, pero no sirve para nada, y menos aún que para nada, si no me dices ahora mismo la verdad. No quiero traer a colación cosas que nada tienen que ver con esto. Desde la muerte de nuestra querida madre han ocurrido ciertas cosas desagradables. Quizás también les llegue su turno, y quizás antes de lo que pensamos. En el negocio se me escapan algunas cosas. Es increíble. Yo después quería plantear algunas preguntas sobre el texto de Guattari, como relacionar el negocio con la historia. En el negocio se me escapan algunas cosas que quizás no se me oculten. Ahora no quiero en modo alguno alimentar la sospecha de que se me ocultan. Yo no estoy lo suficientemente fuerte. Me falla la memoria. Yo no puedo abarcar tantas cosas. Me falla la memoria. Yo no puedo abarcar tantas cosas. O se contradicen todo lo que va a decir después. ¿Qué hacemos con eso? Es mucho. Puede decir, soy mucho más fuerte que tú. Va a ser George el que se va a olvidar de las cosas.
Igual como lo dice él, como este acto me honra, suena como, como lo que dicen mis papás, caleta. Que si te mandáis una cagada, como que uno les vaya a decir primero antes de que se enteren por otro lado. Pero se supone que este papá ya sabía, entonces como raro. Voy a seguir leyendo. Eh, en primer lugar, esto es ley de vida. Y en segundo lugar, la muerte de tu madre me ha afligido mucho más que a ti. Culpa, culpable. Pero ya que estamos tratando de este asunto de la carta, te pido, George, que no me engañes. Es una pequeñez, no merece la pena. Así pues, no me engañes. ¿Tienes de verdad ese amigo en San Petersburgo? George se levantó desconcertado. Esto yo lo encuentro muy loco. Aquí uno empieza a cachar que George, bueno, ahora que leímos muy cuidadosamente lo sospechamos de antes, pero ahora cachamos que George está medio loquito, ¿cachai? Porque el papá le hizo una interpelación terrible directa, una pregunta directa. ¿Tú tienes de verdad ese amigo en San Petersburgo? Y George va a hacer como si nadie va a como desviar la conversación en la protección del padre. Dice, dejemos en paz a mis amigos. 1000 amigos no sustituyen a mi padre. ¿Sabes lo que creo? Como, ¿qué es eso? 1000 amigos no sustituyen a mi padre. Igual no tenías amigos. Como, eso es lo que te está diciendo. ¿Sabes lo que creo? Que no te cuidas lo suficiente, pero los años exigen sus derechos. En el negocio eres indispensable para mí. Bien lo sabes tú. Pero si el negocio amenaza tu salud mañana mismo, lo cierro para siempre. ¡Qué hipócrita más encima! Em, Esto no puede seguir así. Tenemos que adoptar otro modo de vida para ti, pero desde el principio. Estás sentado aquí en la oscuridad y en el cuarto de estar y tendrías que tener buena luz. Tomas un par de bocados de desayuno en lugar de comer como es debido. Estás sentado con las ventanas cerradas y el aire fresco te sentaría bien. No, padre mío. Iré a buscar al médico y seguiremos sus prescripciones. Cambiaremos las habitaciones. Tú te trasladarás a la habitación de delante y yo a esta. Toma una redención, como me voy a preocupar por ti, voy a el negocio, que en realidad es lo que le di prioridad de manera casi como si las personas fueran malas de adentro, ¿ah? Así como si dejáis a una persona al libre albedrío, como que hace todas las decisiones como lo más egoístamente posible, y solo ahora, como en el momento de la verdad que lo están interpelando por el amigo, y lo están interpelando el padre desde su situación, está empezando como a pensar como no sé, pensamiento solidario, así, colectividad. Tú te trasladarás a la habitación de adelante y yo de esta. No supondrá una alteración para ti. Todo se llevará ahí. Ya habrá tiempo de ello. Ahora te acuesto en la cama un poquito. Necesitas tranquilidad a toda costa. Vamos, te ayudaré a... Necesitas tranquilidad a toda costa. Le acaba de hacer una pregunta incómoda. Y la receta de George es... Tranquilízate. Vamos, te ayudaré a desnudarte. Ya verás cómo hacerlo. ¿O prefieres trasladarte inmediatamente a la habitación de delante y ahí te cuestas provisoriamente en mi cama? La verdad es que esto sería lo más sensato. George estaba de pie justo al lado de su padre, que había dejado caer sobre el pecho su cabeza de blancos y despeinados cabellos. George, dijo el padre en voz baja y sin moverse. ¿Qué piensan hasta ahí? Me acordé de lo que tú dijiste antes, de que el narrador como que estaba del lado, pero no del lado de George, y dice como que el papá ya está para la cagada. Entonces puede ser el mismo, no, mira, está para la cagada, pero está diciendo esto. No como para contradecir al papá lo que va a decir, sino que él, para ¿Cómo? desacreditar al papá. Espera. No, no te caché. Aprueba hueones, porfa. Como que fue muy rápido para mí. Dale. Ya, po. Que el narrador de repente está como de parte de George y de repente no. Ah, ya, tú sostendrías que cambia de lugar. Sí, como que de repente toma posiciones todo el rato con respecto a él. Entonces dice más adelante que el papá ya está perdiendo la memoria. Y todas esas Ujú. cosas como que el papá está para la cagada. Entonces después el papá empieza a reforzar que está bien y todo esto, y George refuerza lo contrario, pues, que está como más chico y todas las cosas, que lo vamos a cuidar más, que necesita más ayuda, por lo mismo, pues, para ir desacreditándolo. ¿Qué me Mm, pregunta él si tengo el amigo o no, si en el fondo está para la cagada? a ver, Como por ahí. ¿quién decía lo de perdiendo la memoria? ¿Alguien se acuerda dónde está? Ahí está. Cuando habla el papá. Lo dice el papá, sí. Le dice el papá. Estoy viejo, no, mi memoria falla.
Claro que se le Ah, están ya. pasando las cosas en el negocio. Eso, ahí creo que es arriba. Sí, sí, no, ya, pero con que me hayan dicho que lo dijo el papá, estoy satisfecha porque estaba tratando de rastrear quién lo decía. Es que sabéis que si lo dice el papá, yo creo que sería más de la Me vale. opinión, como de que en realidad el narrador, no sé, siento que ahora está contra George. No sé, como, y desde, inclusive esa frase que dijimos que podía ser así como, es muy pro Team George, en el como todas las cosas que hace bien, o que podía ser una ironía, ahora no sé, estoy cambiando de opinión. Le estoy contando así, por... Qué horror. Menos mal que no lo elegí para la prueba. Está muy difícil. Sí, en realidad, vamos, mira, son las 7:30, pero partimos tarde porque les hice hablar de cómo estaban y toda la cuestión, así que si les tinca terminar a las 8 y ¿Ya? hablamos 10 minutitos más del texto y después yo le hablo algunas cosas como de Guattari, como solo señales del texto. Cita, ¿tú querías hacer Kafka? Yo no sé si la Carla también querrá hacer Kafka o algún otro. Sí, la Javi, yo sé que tú con la cita van a hacer Kafka, lo tengo, lo tengo clarísimo, pero ¿alguien más? A ver, chat. La La Dani, Dani. perfecto. Ya, ya, sí. Entonces ahí, yo no sé si ustedes tres chicas se leyeron algún texto crítico. Yo sé que la prueba del día del hoyo, entonces no un paqueo, pero sí es que, ¿no? No, No. yo no. Al menos. Ya, no, ya. Ninguna. Entonces les voy a dar unas señales para que se fijen un poco porque es un texto. Bueno, yo odio a Sol Loco. Me da risa estar grabando estas cosas, pero bueno. A mí me cargan los escritos como de la posmodernidad que tratan como crítica literaria y sobre todo a Deleuze y Guattari. En ese sentido, como yo hubiera preferido mil veces preparar a Benjamin, pero como la Francis era la experta en Benjamin, dije como, ya, bueno, dale tú. Y caguemos, voy a haberlo hecho así. Pero la cuestión es que esta bola así como de como que la posmodernidad es muy raro, no sé cómo plantearlo, pero estos estudios hacen como, no generan proposiciones como con significantes significados convencionales, ¿cachai? Son textos críticos como revestidos de una poética muy extraña que quiere como todo el rato de diluir el significado y captarlo como por los márgenes. Entonces nunca llega una, no es como los textos críticos a los que estamos acostumbrados, que es como una frase que contiene una idea, sino que esa idea te la entrega así como describiéndola por la tangente, ¿cachai? Como usando diversas figuras, diversas cosas. Yo lo encuentro así último de pretencioso, pero quería como darle solo las señales para que no se pierdan el texto y tratar de decirles desde el principio que no se resistan, como que vayan con el flow. Como que según yo esa es la manera de acceder a esa clase de texto, como no decir, ah, yo de este hueón como tan chanta y todo, porque esa fue mi experiencia personal, y no, como tratar de creerle el cuento y tratar como, desde la intuición, tratar de ir cachando las palabras que ocupa, porque también ocupa palabras como intensidades, fluidez, desterritorialización, no me salió, pero muchas palabras como muy locas, y no sé, pues lo de la intensidad es que también lo usa en otro texto que se llama El cuerpo sin órganos, que también es como otro de crítica literaria y filosofía. Em, Usa el concepto de intensidad y como que no lo define propiamente tal, ¿cachai? Solo lo ocupa. Entonces tú tenés que pensar literalmente como una intensidad, onda, una fuerza, una pulsión, no sé, todo eso sirve. Perdón por esa pausa, pero es que quería darles como esa, esa pequeña salvadita y cuando llegue la hora, también me pueden escribir muchos mails y todas esas cosas cuando llegue el momento de la verdad. Ya, chanfle, quedan solo 7 minutos de texto. Em, ya, bueno, yo creo que esta es la frase que no cae en ningún lado. Y aquí yo les pediría ayuda. No sé la cita o si alguno de ustedes se acuerda de lo que ha dicho Horst sobre esta frase en que ya no basta como que las personas y el narrador se contradigan todos entre ellos, que no sea lo suficientemente coherente, sino que además los personajes se contradigan a sí mismos. Yo creo que ahí está como el gesto del absurdo, porque de verdad no sé cómo solucionar, no sé cómo ofrecer coherencia a este texto con esta frase que dice,
no tienes ningún... Y eso es bacán, ahí le iba a señalar como con una pizarra, estoy con el lápiz, perdón, el mouse. Eso es lo bacán de esta marca, encuentro yo. Como que genera todo como el contraataque del papá, desde George, de nuevo, dijo el padre en voz baja y sin moverse. Lo reconoce. George se arrodilló inmediatamente junto al padre y vio las enormes pupilas en su cansado rostro dirigidas hacia él desde las comisuras de los ojos. No tienes ningún amigo en San Petersburgo. Tú has sido siempre un bromista y tampoco has hecho una excepción conmigo. ¿Cómo ibas a tener un amigo precisamente allí? No puedo creerlo de ninguna manera. Eso suena muy como abuelito o papá viejo. Padre, haz memoria una vez más, bla, bla. Si hacen memoria, si hacen memoria. El padre, bla, bla. Y esto es muy raro porque después dice, ¿de verdad ya te acuerdas de él? Y asintió con la cabeza haciendo un gesto alentador. Y acá, bueno, porque eso yo les quería señalar también, que uno podría resolver el texto como pensando que uno de los dos está loco. ¿Cachai? Además de que George sea mala persona y todo, que eso ya lo desglosamos bastante bien. Eso es verdad. Eh, podría ser que esto como de que el papá, por ejemplo, se contradiga, como que tiene alguna opción si es que el papá está loco. Y yo creo que esta imagen nos hace ver que o está loco o como que el papá está actuando bajo como las indicaciones del absurdo, que es cuando pregunta si está bien tapado. Estoy bien tapado y ya él mismo se tapó, ni siquiera como que es que no haya podido ver a George, sino que él mismo se tapó. ¡Ay, qué lindo, Katy! Le amo. Después vuelve a preguntar, estoy bien tapado, ignorando al hijo. Después dice que él no puede ver que está tapado. A ver, esto lo decía el narrador. Claro, querías taparme, lo sé, retoño mío, pero todavía no estoy tapado. Y aunque sea la última fuerza, es suficiente para ti, demasiada para ti. Locura, locura, locura. Y bueno, yo creo que no va a alcanzar a revisar esta parte, pero yo les quería hacer una consulta sobre una escena. Uy, la falda. Sí, después se pone muy violento el papi, como con lo que se agarra a la polola. Pero es que de verdad, odio, total. Ah, no encuentro la escena. Me ayudan, estoy buscando la escena que yo encuentro que es sobrenatural. Esta. Ah, no, no es esta. El papá está sobre la cama, afirmándose con una mano en la pared. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿no? Como que se destapa y hay un momento en que yo encuentro que el loco vuela, como que levita. Nadie leyó eso. Aquí ¿No? dice, abajo o no, donde dice permanecía en pie sin apoyo alguno. Eso, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ayuda. Justo, yo lo veo al menos en las últimas Eso. dos líneas, sí. Sí, miren, gracias, gracias. Eso, según la física, eso no es física, hermano. O sea, no. Yo estudié 3 años ciencia, como que. ¿Qué opinan de esa frase? O sea, de más que es algo mágico, porque Kafka, no sé, pues inventó una cucaracha, ¿cachai? No, no es que no puedan, no es que alguien lo vaya a detener, pero ¿ustedes piensan, esa es una pregunta como personal, que eso tiene alguna resolución en el mundo real? ¿Permanecía en pie Como, sin apoyo no había alguno? caído en eso. Como Bueno, que está pensé que estaba de pie sin flotando. apoyo alguno. Yo lo pensé como de otra forma, está de pie sin apoyo alguno, como no sé, como era viejo, tenía que estar como con bastón o algo así, sin apoyo alguno y lanzaba las pies como peleándose, como pegaba una pata por un lado y después para el otro, no los dos al mismo tiempo. Pero ahora que tú lo decís, igual podría ser, donde el papá estaba flotando. Y lanzaba las piernas en todas las direcciones. Es que el punto es que, como, te entiendo, pero como la posición anterior a esta es que está de pie, con, Ujú. me voy a poner así, como está de pie, ahí ese es el techo.
así, Ujú. parado. ¿Y qué es lo que, y acá explícitamente la frase dice que lanzaba las piernas en todas direcciones, sonreía con entusiasmo al comprenderlo todo, más encima es como un momento epifánico. Entonces, las piernas en todas direcciones, ¿cómo puede ser si sin apoyo alguno? Claro, es como, se refiere a que esta mano dejó de apoyarla, pero además está moviendo las patas y su posición inicial era estar en la cama, ¿cachai? Está parado en la cama, pero sus pies no se sostienen porque lo está moviendo y tampoco está echado porque acá dice que permanece de pie. Qué Eh, brutal. qué brutal. No sé, pues yo le pregunto, ahora no las quiero convencer de que es eso, solo como que ¿sí? ¿Me creen? O sea, ¿le ven salida o hay algo en lo que pueda estar mal? Porque sería acá si me dicen. No sé, me parece como horroroso todo porque lo está increpando, como que emerge de toda esta imagen que George hace de él, como que pasa a llevar todo eso, todas las descripciones que estaban haciendo hasta ahora, que estaba despeinado, que no tenía dientes, que estaba mal, y pasa a llevar todo eso y como que el punto Monstruo. culmine es esta situación en la que, no sé, yo al menos no le veo como una resolución real, como en la realidad. Pensé que es como algo em, como del orden de lo mágico, no sé cómo denominarlo, pero pero claro, sobrenatural. O sea, como sí, no física. Ya, yo también lo veo así y eso sería una gran ganancia para nosotras, nosotres. Sobre todo, yo igual le iría a preguntar a Horst sobre la traducción, pero yo revisé las dos y en las dos me quedo con esa sensación de mierda de que el buen está flotando y moviendo sus patas, igual como lo hacía la cucaracha de la metamorfosis. Em, pero eso sería un súper buen gesto, así como liberador para nosotras como lectoras, ¿cachai? Porque toda esta tensión que estamos teniendo hasta ahora, así como de, ay, ¿quién está diciendo la verdad? Como, ¿qué es lo que genuinamente está pasando? ¿Cómo inserto coherencia en estos personajes que se contradicen entre ellos? No tienen una línea coherente, no comparten una línea coherente con el narrador, que no sé si está de parte de George contra George o como con una ironía lejana, así como pro y contra. No cacháis nada, y de repente el descanso que te dice, así como con esta escena, que en mi teoría de lectura sería como que excede las condiciones físicas naturales, voy a decir como paranormal, podéis deshacerte de esa necesidad como de coherencia, ¿cachai? Y podía empezar a entender los personajes como, ya no como eh, personajes como que deben ser coherentes, sino como una coherencia más situada, como de si es que tienen cierta intención, porque esa intención llevaría a otra intención y porque las intenciones llevarían a actos, ¿cachai? Como una coherencia más localizada, no obligada. Y sería instalar el absurdo, porque ¿cachai? Como que primero el absurdo está en tu cabeza del lector, en la cabeza de los personajes, tú la estáis viendo, porque no eres capaz de establecer un orden, y de acá de repente, ¡pah!, te da esa como señal, así como, sí, era todo absurdo, está la zorra. Eso. Entonces yo creo que si eso fuera así, sería como útil para nosotros, como lectores. Tanto así como, ¿ya? Entonces, por eso les digo que esa escena, véanla, si quieren escribirle a Horst, si quieren le puedo escribir a Horst yo, em, pero resolvámoslo. Y además, de acuerdo a eso, también podríamos entender la escena del suicidio de otra manera, porque podríamos entender en este mundo como de, no cosas sobrenaturales, pero como de otro orden, como otro orden de cosas como en la física de las cosas, no sé, leyes de gravedad distintas, como leyes de los seres humanos, como leyes sociales distintas. Podríamos entender que esta condena casi como que se representara como un efecto físico, que tiene como un efecto físico, como de embrujo sobre George. Que hay una mención al final que hace como de la fuerza, sé que voy a volver al tiro. Nada me va a tener. Miren. Uh, ¿Escucharon eso? No. Miren, como, porque uno
como está acostumbrado a una lectura realista, y acá nada como que explícitamente sale ese reino, salvo que este loco estuviera como batiendo sus patas en el aire como una cucaracha asquerosa. Eh, Uno podría entender se lo voy a leer. Salió del portal de un salto. El agua lo atraía por encima de la calzada. El agua lo atraía por encima de la calzada. El agua lo atraía. Ya se hacía firmemente a la baranda como un hambriento a la comida, como un hambriento a la comida. El hambriento a la comida, eso no es como solo una decisión, ¿cachai? Como un estado que trasciende así como cualquier decisión lógica, creo yo. Esto es solo como mi lectura. Saltó por encima como el excelente atleta que, y ahí de nuevo como la ironía del narrador, ¿cachai? Como el excelente atleta que para orgullo de sus padres había sido en sus años juveniles. Para orgullo de sus padres. También mostrar que la situación no siempre fue así, como de llegar y mandar a matar al hijo. Todavía sujeto con las manos débilmente, cuando divisó entre las barras de la baranda un omnibus, cubría con facilidad el ruido de la caída. Exclamó en voz baja: queridos padres, a pesar de todo, siempre los he querido. Y se dejó caer. En ese momento atravesaba el puente un tráfico verdaderamente interminable. En ese gesto a mí me gusta caleta, así como ya la vida sigue. La vida sigue, la modernidad, el modernismo, no te va a esperar, como que bacán. Bacán que esta escena es mágica y bacán, pero igual estamos en la ciudad. Pero ven, salió del portal de un salto, además de la propia inexplicabilidad de esta escena, como que Kafka dice, el agua lo atraía por encima de la calzada, como si fuera una fuerza sobrenatural. Obviamente puede ser una fuerza sobrenatural física o una fuerza sobrenatural como dentro de él, como instintiva, inconsciente, pero que saldría de la esfera como, no sé, de la coherencia y estaría como algo así como escenas explícitas del absurdo del texto y liberándonos un poco de esa obligación como de tratar de, no sé, pues, justificar o entender por qué el papá dice que tú no tienes ese amigo y después, sí, yo le escribí a ese amigo y te voy a cagar con tu esposa, ¿cachai? Como que podría ser así como solo el absurdo, todas las cosas son ciertas, no sé. ¿Qué les parece eso? Yo voy a dejar de compartir. A mí me da la impresión como de una distinción en la... Siento que no es solamente la condena en el cuento, porque igual esto lo quería decir antes cuando recién empezamos a leer que George igual condena a su amigo, como dice, él va a estar mal si viene, va a sufrir mucho, entonces realiza esas aseveraciones que para mí igual tienen una connotación como que lo condena, Que eso, si pero fuera un mundo así como pseudo mágico, perdón por decir así, pero quizás con el hecho de decirlo, quizás fue responsable como de su desgracia, porque lo condenó pensando eso, ¿no? Como una cosa así. claro, sí, y lo condena y por eso no le, como que mediante eso justifica el no contarle ciertas cosas y el tener esa compasión o esa pena por él. Y de pasada realiza esa aseveración al principio que ya él va a venir acá, va a estar solo, lo van a humillar, se va a sentir mal, no sé si había dicho eso, pero... Y luego la condena del padre en que realmente se ve como conducido, yo igual me lo imaginaba de esa manera, como si, no sé, estuviese, Arrastrado por ese poder así como... claro, Y él aceptando igual. Yo creo que George igual aceptando como la condena. Una mezcla de esas dos cosas. sí, o sea, esto es como muy ñoño, pero me lo imaginaba como que mal que estoy grabado, pero como en Death Note, cuando eh, escribieron el cuaderno y la Y gente que está fichado. lo... Claro, y esa persona va y camina hacia como la muerte. Y Ajá. no puede hacer nada y está como... Tampoco luce perturbado. Oye, excelente esa afirmación. A mí me gustó mucho tu interpretación. Como que me lo voy a leer una quinta vez. Para leerla así como
como casi como el Death Note, como que él mientras como él escribía las cartas pensando en esto, como que condenaba al amigo, porque a lo que me refiero es como que el pensar, no metafóricamente una condena, sino como que tiene un efecto en la realidad, porque es un mundo absurdo. Y otra sugerencia, si de verdad te gusta esa serie, Julia, podríais agregarla en la prueba. Y sería bacán. Yo creo que si lo hacís bien, a los profes les podría gustar la cuestión. Y ponía así como el link de, no sé, Netflix. Creo que está en Netflix, ¿verdad? Ahora. Sí, eso se puede hacer, cabrón, así como tomarse la libertad, sobre todo cuando son buena idea. Aplausos. Sí, hay que darle. Eh, ¿Algún otro comentario de la cuestión? ¿Les gustó hacer este ejercicio de hablar sobre el texto? Yo lamento que haya sido tan distinta a la otra yo antes, pero es que es raro, weón. Es raro el libro, o sea, el libro, cacho, si ve. El cuento, es súper raro. ¿Sí? Ya, bacán. Igual, Horst en la clase dijo como que lo escribió en una noche la condena y es como, ¿todo esto en una noche? Sí, no, sí, Kafka sí, Lokis. Lokis. Total. Lokis. A ver, y aquí, a ver qué tenía en el chat. La Carla no ha dicho nada, pero yo quiero saber, Carla, si te pareció así como este nuevo estilo de análisis textual. No creo que lo vamos a volver a hacer, eso sí, como en las otras sesiones. Quizás sí como abrir espacio a la... No entiendo esa carita. Soy una boomer. No, entiendo. Está sonrojado. Ay, ya. Bacán. Gracias. Ya. Sí, igual me gustaría como tratar de hacer esto un poquito más de la ayudantía, como que sea más participativa, pero no entiendo mucho si es que Kafka. Me gusta. Sí, a mí me encanta que lean, es muy bacán. Le iba a pedir en la cátedra de Wolf que leyeran, pero es que nadie mostraba su cara y era así como, ¿están ahí? Eh, ¿Irán a hablar? Es Yo que era muy entiendo que temprano. Y estaban como los que, profes también. Como además como que no que avisaste, si hubieras dicho tal vez como que uno se hubiera preparado para eso, pero avisé muy no. tarde. Sí. Yo lo pensé, dije, sí, como no, bueno, les voy Porque a pedir que... yo me desperté, yo estaba y le puse y dije, pucha, es que va a estar nerviosa, debería hacerlo. Después me vi y dije, no, no voy a hacer esto. Estaba muy nerviosa, estaba súper nerviosa. Pero parece que salió bien, o sea, bueno, para los profes, no sé si tanto para ustedes, igual vayan a los talleres, al de mañana, el de 3 guineas, porque ahí va a ser como un ritmo más suavecito y como con más chicha y en el estilo que debe ser. Signos de la locura del padre. Ah, ya. ¿Habiste igual la vi? Ah, lo siento. No, dale. O sea, si había preguntado antes como lo que había, tengo algunos apuntes de Horst, Ujú. pero como que no sé si son tan significativos lo que yo noté, pero tengo que el conflicto entre el padre e hijo se desplaza hacia el amigo y que la función del amigo sería que, claro, hacia él se proyecta lo que está oculto entre el padre y el hijo, que sería este deseo que George no quiere admitir eh, completamente sus intenciones. Pero Ah. no sé si lo hice muy bien, pero tengo anotado que George no quiere admitir completamente a su padre que va a casarse. Ah, sí, puede ser eso. Igual lo que hace Horst es como, ahora entiendo porque como hice la cátedra y todo, de verdad les presenta con una interpretación de él, Sí, ¿cachai? Eso hace, y lo que es muy bacán, porque parece que Horst es muy seco, como que aún yo no alcanzo a ver, a dimensionar como lo brígidamente seco que es, pero como que todos los profes se acercan con él como con un respeto así reverencial, como, ¿cachai? O sea, Cierto, es no... como lo dijo la otra profe, Daniela en una clase, dijo así como, hoy una de las cosas que más me gustó hacer este curso, ¿no? Es que puedo tener clases contigo otra vez. Tomé tanto punto y así como, ok. Darme la web, pero eso se me olvidó, como que, así que si me repito, sorry, pero... Kafka es checo. Eso implica que él
vivía en el Imperio Austrohúngaro, que era un imperio europeo que tenía 13 países, lo que son 13 países actuales. Y tiene todos estos países raros, se los anoté, no son los 13, pero son como los que uno cacha. Austria, Hungría, República Checa, que es como de donde estaría, decir Horst. Kafka. República Checa, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Rumania, Polonia, Ucrania. Y todo esto se disuelve con la Primera Guerra Mundial, en 1914, cuando matan al archiduque Franz Ferdinand. Take me out, tan, 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 ese delito. Entonces, vida como extraña. Esto lo estoy mencionando un poco para hablar de las relaciones como que tiene Kafka con el territorio y Kafka con la lengua, ¿cachai? Porque su lengua materna, digamos, original, sería el checo, pero que era lo que hablaba su papá, pero su mamá, que también hablaba checo, tengo entendido que también hablaba checo, provenía de una familia de habla alemana, germana, ¿cachai? Entonces él era así como dos lenguas nativas, alemán y checo, pero había una que hablaba como más en el aspecto familiar que era el checo, pero él escribió su obra en alemán. Estoy como amarilla. Yo soy de este color, bueno, tampoco. Tarán, presentación de Kafka, ¿qué interpretaciones tiene usted? Ya, bueno, y eso yo le quería mencionar un poco como el tema de los conflictos con la lengua, que siempre hay problemas cuando uno está en un territorio, porque siempre hay una lengua oficial y lenguas no son del legitimadas como lenguas que se salen del estándar y no gozan el prestigio o la tradición que gozan las lenguas que sí son estándar. Que nosotros lo podemos ver en el caso de Chile. La lengua estandarizada es como nos hablan los profes en las clases, más o menos la mayoría de los textos que leemos, y nosotros en gran medida usamos como un chileno estandarizado, ¿cachai? No hablamos así, oh, qué guay loco, y no hablamos como flaete, no hablamos como la gente del campo, de Punta Arenas, yo siempre me acuerdo de la Catita. Hablamos más o menos como ese chileno clase media, snob, que trata de hablar como se habla en la U, ¿cachai? Entre lo que quizás yo no calzo tanto porque he hecho mucha chucha, pero igual ha cambiado mi hablamiento en la U. Yo soy de Maipú. Eso es lo único que puedo decir al respecto. La cuestión es que esto influye en la manera en que va a abordar Deleuze y Guattari a Kafka, su problema como de la lengua, el poder y el territorio. Entonces, claro, nosotros podríamos, con esto que les mostré, tendríamos una ejemplificación del problema del poder en la lengua. Porque, ¿qué pasa si yo hablo como maipucina? Que no tengo textos universitarios que escriban como yo hablo, ¿cachai? No tengo representación. Y bueno, si eres flight aún peor, pues como que no tenéis representación en la academia, más encima, mientras más raro hablan, como más tecnolecto, más criptolecto, así como esconder el concepto como que más bacán, que también es lo que hacen como Félix y Guattari. Hay problemas de poder, siempre en la lengua. Pero nosotros, no sé si aquí hay algún cabra mapuche, yo no lo soy, pero si asumo que nosotros no somos mapuche, no tenemos tanta conciencia del problema de los territorios. Quizás de una Paula sí, pero no tenemos conciencia además del problema del territorio con la lengua. Y eso es que hables una lengua que no está asignada, como arraigada a una tierra, porque parte las naciones, y las naciones que se crean como no solo del límite territorial, sino también como de la conciencia nacional que tiene ese conjunto de personas como de pertenecer en conjunto a ese territorio, siempre ha necesitado mucho de la literatura, porque la literatura crea algo así, ¿cómo decirlo? Discursos colectivos, ¿cachai? Ideas como de que compartimos algo. También actualmente hay otras cosas que cumplen ese rol, como la pretensión de mostrarnos que compartimos un mundo, que quizás no necesariamente compartimos, como lo es la televisión, otros medios masivos de comunicación, pero la literatura además lo hace como transmitiendo ciertos ideales, ¿cachai? Pueden ser ideales como contradictorios y todo, pero siempre, de hecho, siempre, inclusive después de los proyectos de, no sé,
de descolonización, como países que eran recientemente colonizados, logran la independencia. Siempre ese proceso, tanto en Latinoamérica como, bueno, no sé, no voy a hablar de la India, pero en África. ¡Hoy, chao, Dani! Chao, que estén bien. Chaito. Chau. Se fue porque me puse densa, pero es que solo para ayudarlas con un poquito el texto. Se me olvidó lo que le estaba diciendo. La nación, la Que conciencia. se transmiten como ideales, dijiste, como por la A través literatura, de, algo así. a través de la literatura. Y de hecho, siempre que hay un... Muchas gracias, Paula, te pasaste. Siempre que hay un proceso de independencia, no sé, pues en Chile va a llegar un Andrés Bello, que bueno, era venezolano, o Lastarria, como así como a ustedes les pasan esto en chileno, probablemente decimos, es que nosotros vamos a crear un proyecto de nación, y un proyecto de nación moderno. Y eso también pasó en África después de en el proceso de descolonización. Entonces, la literatura tiene un rol importante, y que está también asociado al poder, porque siempre la nación se intenta definir desde el poder. O sea, obviamente se intenta definir de otros lados, pero como que no resulta, porque no tener el poder de la imprenta, no tener el poder de que te lean, tampoco tenéis la legitimidad de tu lengua, ni una tradición, que también es lo que apuntaba la Virginia Woolf cuando decimos, oye, no tenemos mujeres que hayan escrito como mujeres detrás de nosotros, entonces no sabemos cómo hacerlo. A la gente con problemas en un territorio también le pasa eso. O problemas, ponte tú, para representar eso, ilustrar eso, también está el caso de una autora que a mí me gusta mucho, que es la Gloria Anzaldúa. Es una autora chicana, es sudaca como una lesbiana. Eh, ella es chicana, es un pueblo que está justo en el límite entre Estados Unidos y México. ¿Cachai? Ella está loca de escritora. Ella escribía poesía, escribía novelas, por su lesbianismo, como que es discriminada tanto como en Estados Unidos, en México y en su pueblo indígena, entonces como que mal. Pero el problema más grande que ella señala para ponerse a escribir es esto de que no tiene referentas o referentes. ¿Por qué? No por el tema del sexo y género, eso para ella es como lo de menos. Su problema es que nadie escribe en Spanglish, que es más o menos lo que ella escribe, ¿cachai? Y esa es su lengua, ¿cómo decirlo? Esa es su habla materna, ¿cachai? Si ella quiere expresarse de alguna manera, inclusive formalmente, o sea, con todos los tipos distintos de registro que tiene, ella tiene esa dificultad, ¿cachai? Porque va a escribir y le van a decir que es una híbrida, ¿cachai? Como que no va a tener llegada y tampoco tiene la legitimidad que tiene el inglés, ¿cachai? Que por muy sudaca que sea el inglés que enseñaban en las escuelas de México o colonizado el inglés de Estados Unidos, no británico, era la lengua del imperio, ¿cachai? Y de hecho, es muy loco porque el español también es la lengua de otro imperio. Y ella, como indígena, porque es chicana, era indígena, ella originalmente no hablaría español ni inglés, po. ¿Se entiende eso? Como que está entre dos imperios, pero ella antes, o sea, no ella, sus antepasados, su territorio, eso es lo que quería, su territorio tenía como otra lengua asignada. Entonces, no es que esto sea como malo, porque uno no puede detener el cambio, ojalá no fuera como a puro imperio, así como, oh, sí, yo colonicé esto, tú colonizaste eso, y con la zorra, así, ah, bueno, y lo que pasa entre medio, no, filo, mate esos hueones. Eso, venga, pero el cambio lingüístico ocurre, y el cambio de los territorios y la fluidez de la gente, como en el mundo globalizado, ocurre, pero sin tradición, sin legitimación como de esa nueva variedad lingüística, por decirlo así, es muy difícil escribir. Y entonces, eso mismo que le acabo de contar es lo que le pasa a Kafka, ¿cachai? Y es lo que tratan de teorizar Félix y Guattari, hablando de una literatura menor. Que él dice que Kafka va a escribir una literatura menor, en contraposición a una literatura mayor. La literatura mayor, así como a grandes rasgos, sería como esta gran literatura que hacen los maestros de la literatura, onda Goethe. Puse un ejemplo alemán que él pone. Literatura que está en el canon, literatura que está en el poder, bla, 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 bla. Y él va a señalar que hay tres características para esta literatura menor que es la que él ve en Kafka. La primera es que el idioma, como les dije, se ve afectado por un fuerte coeficiente de desterritorialización. El lenguaje se ve desterritorializado. Eso quiere decir que el lenguaje, como no sé, nosotros hablamos
chileno. Nosotros hablamos castellano, pero un castellano de variedad chilena. Hablamos distinto de los bolivianos, hablamos, no están así en el norte, tampoco están así en el sur, pero la zona centro como que habla de una manera muy particular castellano-chileno, ¿verdad? Entonces, eso implica que estamos asociados a un territorio, pero él habla de una manera que ya no está. ¿Por qué? Porque además él hablaba como judío, tenía dos lenguas que, como ustedes saben, los judíos nunca no tenían como un territorio fijo nunca, entonces esa parte siempre está desterritorializada. Pero además, él era parte de un imperio que dejó de existir y que vivió como en relación de subordinación con Alemania. Entonces su lengua, el checo, también fue perdiendo lugar. Y tenía que buscar la manera de hacer suyo como el alemán. Entonces siempre está ahí como el problema en el lenguaje, como que en realidad no cuaja en un territorio y eso lo va a asociar Deleuze y Guattari al significado. ¿Cachai? Ahí tienen que leer cómo, pero él lo va a asociar como a cómo en realidad no hay significados o referentes o metáforas en Kafka, sino solo intensidades. Intensidades, forzar al lenguaje que rebase sus límites, ¿cachai? Y que uno inste al lenguaje a rebasar sus límites como a través de nuevos órdenes sintácticos en la frase, va a hacer que lo que nos transmita Kafka no sea así como significado pleno, ¿cachai? Sino como ruptura, fluidez y cosas que no se pensaba que se podían no representar, sino transmitir a través del lenguaje. Es como, bueno, un poco la línea de como entender por qué el absurdo, que literalmente es un sinsentido, eso vendría a la línea de Guattari, y también como cierto horror o cierto como perturbación, como ese como asco, esa reacción que uno tiene a los textos de Kafka, por esa línea va. Entonces, esa es la primera característica de la literatura menor. La segunda es que en la literatura menor todo es político. Y es muy raro porque es difícil llegar y usar a Kafka como va, no sé, a bañar a un argumento anticapitalista. Se puede, pero no es como... Es difícil Kafka, ya no es como que llega y le chantaje un sentido revolucionario moderno. Él es más como todo está para la cagada, caos, y pueden haber como líneas que vayan defendiendo eso, pero en el sentido en que lo dicen Deleuze y Guattari es que, se los puedo leer, miren. Deme un segundito. Ujú. Un segundito, ahí está la tercera característica. Miren, se los voy a leer. Dice así. ¿Me escuchan, cabres? Sí. Sí, Ah, sí, ya. sí. Sí, perdón, no los veía, los voy a achicar mejor para poder verlos mientras leo, porque si no, qué susto. O no sé si... No, sí sé. Deme un segundito. De que termino, cabres, perdón por dejarlo más denso al final, pero es que no planeaba como presentar esto, po. Ya. La segunda característica de esto que sería la literatura menor es que en ellas todo es político, como les dije. Y esto es lo que plantean los cabros. Dice, en las grandes literaturas, por el contrario, el problema individual, ¿a qué se refiere? Problema individual como problemas familiares, problemas conyugales, matrimonio, todas esas cosas. El problema individual, en las grandes literaturas estamos hablando, tiende a unirse con otros problemas no menos individuales, dejando el medio social como una especie de ambiente o trasfondo. Es decir, como que hay todo un plano para lo individual en la literatura mayor. Eso implica que ninguno de estos problemas es particularmente indispensable, como que una atmósfera, ni tampoco son necesarios, solo son como colección de problemas individuales que se unen en bloque dentro de un espacio más amplio. ¿Qué es lo que pasa en la literatura menor? Bueno, ellos dicen, la literatura menor es completamente diferente. Su espacio reducido, como literal, literatura menor, como es más pequeña, abarca menos cosas, su espacio reducido hace que cada problema individual, y esto se refiere a cada problema como lo que, y yo le voy a plantear esto como pregunta, pero como el problema que tienen padre e hijo en la condena, cada problema individual se conecte de inmediato con la política.
Voy a seguir. Dice, el problema individual se vuelve entonces tanto más necesario e indispensable, porque el problema individual es parte, es la representación del problema político, agrandando en el... Sí, no voy a decir eso. En este sentido, el triángulo familiar, como, bueno, la familia establecería su conexión, así como en paralelismo, con otros triángulos que serían, y lo primero que dice, comerciales, económicos, burocráticos, jurídicos, que determinan los valores de aquel. Eso está en la página 29. No sé si cacharon un poco la conexión con Kafka, como que justamente el problema familiar, como que en realidad los valores que están en la familia, parece que estuvieran impregnados por los valores que muestra que tiene George en el manejo de su empresa. Como qué es lo que hace cuando el papá cae deprimido y todas esas cosas. O cómo toma provecho de este asunto. Entonces sería así una mínima crítica al capitalismo, no con esas palabras, pero estos locos sostienen que sí se permean, como la política y la vida individual. Y yo creo que la condena es un súper buen ejemplo de mostrar cómo eso es verdad, sobre todo en lo relativo al comercio. Sobre todo en lo relativo al comercio. Y la tercera característica... Ay, no la había destacado. La tercera característica es que en esta literatura menor, todo adquiere un valor colectivo. Y aquí la voy a hacer súper corta. Lo que dice es muy loquis. Es como que la literatura menor no tiene grandes maestros. No tiene un Goethe. No tiene así como un Percy Shelley. A ver, díganme otro gato. No tiene un Shakespeare. Eso no es literatura menor. Eso es literatura mayor. Y son medio irónicos, creo yo, quizás lo dicen en serio, como que en realidad en la literatura menor no hay grandes talentos. Como que ellos hablan como de Kafka como alguien con no gran talento, como de maestro, ¿cachai? Pero lo interesante de que no pueden usar como estos escritores de una literatura menor, de su condición de maestro, porque más encima son escritores que están luchando con el lenguaje, tratando de expresar algo que en realidad se les resiste, porque no está como en su disposición natural de elementos, ¿cachai? Es como si Kafka hubiera dicho, puta, ¿sabéis que no voy a escribir en Spanglish? Como la Gloria Anzaldúa, no voy a escribir en Spanglish, voy a escribir en alemán, pero me va a doler. Y van a haber cosas que yo no voy a poder resolver satisfactoriamente. Entonces, ¿cómo voy a resolver esto satisfactoriamente? Hiriendo el lenguaje, ¿cachai? Fraccionándolo. ¿Cómo? Desde mis distintos puntos de llegada, que son el yiddish, el hebreo, el checo, y haciendo un juego sintáctico distinto, y a ese juego sintáctico, a esa manipulación distinta del lenguaje, que no se debe, según estos autores, a un talento especial de Kafka, sino a una necesidad especial de herir el lenguaje, va a salir como esta genialidad. Pero a lo que iba, perdón, a lo que iba es que estos autores señalan que todo adquiere un valor colectivo. ¿Por qué? Porque justamente como la literatura menor no tiene maestros, no pueden enunciar desde la individualidad, porque nada legitima esa individualidad, porque no importa esa individualidad, no es grande, entonces se tiene que no someter, se abraza a lo colectivo. Siempre que Kafka está hablando, según estos locos, está hablando como en realidad si apuntara a un problema como humano, como social, profundamente arraigado. No es fruto de una genialidad individual. Ahí tienen las tres ideas para ¿Cómo era la chicas última? Kafka. ¿De qué se tenía que abrazar? Perdón. Abrazar humanidad, un colectivo Ah, ya, un colectivo, ya. político, sí, es colectivo. Humanidad es muy grande y más encima estos buenos son como súper antihumanos un poco, o bueno, antiproyecto moderno, entonces no les quiero poner palabras que no dijeron, pero sería algo de ese orden. Muchas gracias. ¿Fue muy confuso? Sí. ¿No? ¿Bien? 3 ideas. No, Hagan. sí, anoté harto. Gracias. Sí, eso para las chicas Kafka. Yo creo que me pasé en 20 minutos, yo lo lamento. Fueron buenos los cagüines de los profes. Avisémosle a los profes que los queremos mucho. Yo especialmente sí.
Me han tratado bien. Me han tratado súper. Igual se ve que son buena onda, como eso conversamos siempre con las citas, así como que se les nota que son como simpáticos, así como... Mira, yo quiero que me adopten. Y eso que mis papás son cool. Somos sushi. Me da competencia. Sí. Son bacanes. Algo iba a decir de Horst, que hizo algo muy bacán. Ah, al paro. Yo con unos compañeros, bueno, unos compañeros, la Francis y el Tomás. No es que sean tanto mis BFF, pero es que nos interesan las mismas cosas un poco. O sea, el Tomás sí, es muy amigo mío, así lo amo. Pero la Francis como que somos amigas. Y con el paro como que nosotros somos un poco ñoño y queríamos aprender un poco sobre como teoría crítica, que la primera gran teoría crítica fue la Escuela de Frankfurt, como Adorno, Benjamin un poco, Horkheimer, ¿no? Y bueno, Horst es alemán. Y Horst sabe teoría crítica y sabe marxismo, que la teoría crítica sale como de un marxismo poco ortodoxo. Y estábamos en paro y le preguntamos, profe, ¿y podemos usar la sesión? Porque él quería como usar la sesión para que habláramos de Baudelaire, ¿cachai? Que era un ramo sobre Baudelaire. Y le encanta. Y nos decimos, pucha, profe, pero puede ser que hablemos de la escuela de Frankfurt. Y, y nos apañó. Y estuvo como un mes juntándose en el horario de clase, 2 semanas con nosotros, para hablar de la escuela de Frankfurt. Y nos da lectura y toda la weá. Wow. Un Sí, seco. Un sí. seco. Así que de verdad, cabres como que no sean tímides. También lo digo por la weá de Death Note. Como que, de verdad, es que, ¿saben qué? Pucha, nadie les dice esto, nadie te dice esto cuando no estás estudiando, pero no puede ser todo como tan despersonalizado, ¿cachai? Tenés que implicarte en el trabajo porque si no, después te volvís como una voz más. Inclusive, como, si vas a ser profe, tenés que desarrollar como tu voz, sobre todo para, yo creo que, ¿cómo decirlo? Atrapar un poco a los cabros, porque al final queréis como convencerlos de que lean. Esa es como la primera gran, absoluta brecha. Porque no lo podéis convencer de que es útil. A mí nadie me ha podido convencer de que es útil para algo. Entonces, ¿qué les podéis decir? Como que es bacán. Les podéis decir, como, bueno, es más bacán que la cresta. Pero, inclusive, sobre todo para la gente que quiere como perpetuar así su camino en la academia y todo, yo creo que hace falta como no solo desarrollar como una opinión personal, sino que un tono personal, un estilo personal, una forma de ver las cosas personales. Y eso no se consigue, a mi juicio, y tampoco en la felicidad, como restringiéndote, ¿cachai? Como solo tratando de ver las cosas como lo más estándar y seguramente posible. Si tuviste la suerte de que te salió una conexión con una wea que nadie más pudo ver, aunque sea arriesgada, aunque puedan tildarla como de una pequeña locura y todo, así como que tómala. Por último, si falláis, cosas que ustedes no pueden fallar porque le pueden preguntar ante al profe, ¿cachai? Le mostráis la preliminar y te decimos, no, va la zorra, y te sacáis un 7. Pero inclusive después, cuando sí se pueda fallar, yo creo que hay que intentar hacerlo igual. Y como que es muy nutritivo, entonces, denle con eso, ¿cachai? Como perseguir sus ideas personales y en vez de como desertarlas porque son difíciles, como ponerle más empeño a salirse un poquito de la guía y, y aprender más al final. Sí, siempre se aprende más, como embalándose de verdad. Mm. Canta este discurso, Tatiana. Sí, Confirmo. no, sorry. Es que yo soy una evangelizadora de la carrera porque me encanta. En fin, no tengo remedios. Igual si alguien alguna vez quiere irse de la Está carrera, bien. ramo, hábleme a mí. Yo también siempre les digo que los puedo ayudar en esa cosa, porque yo me eché 14 ramos en Buchef. Como que sé repetir, sé sacarme un 1. Sé estudiar 2 semanas para sacarme un 1,8. Yo sé hacer Oh, eso. Así qué que, horrible. como para, no sé, como para que cachen un poco, como que de verdad los puedo ayudar como en esas cosas y todo. También me cambié de carrera por dentro. Toda esa weá, trámite, yo caleta rato estudiando. Todo eso de verdad yo las puedo, las puedo ayudar porque me ha pasado ahora que hago clases. Que hago clases. Como que la gente piensa que una como que es Matea y como que nació así, y toda la weá, como que no, hermanito, como que también me dio depresión, valí callampa 3 años, todavía valgo callampa de repente, como que
Entonces, así como para empujarlo, así como que saquen lo mejor de sí, porque uno como que se puede embalar y pasarla muy bien muchos años. Así que, y ganar plata, poder, no sé, ganar tu independencia con la weá, como que es parte, es como la mitad de la felicidad. Saber que lo que así es como que te va a mantener con vida. Sí. Ay, es como eso, como que yo estaba entre comercial y esta carrera, este era mi plan B. Este era tu ¿Cachai? plan B. Sí, y era como que sabía que no quería quedarme un año como haciendo nada en la casa sin mi mamá, y dije, ok, igual podría hacer bacho un año, pero esta era más para ti, dije, ok, voy a tomar esto un año, y igual es entretenido, se veía cool, y ya me quedé, no me cambié ni cagando. Pero es Bien, bacana y me gusta mucho la los carrera, creyentes. y mi mamá me decía así como, hijo, ¿y tú para qué estás haciendo? Y yo decía, no, esto no me sirve para nada.